Pues hoy vamos a, como todos los miércoles, a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Está aquí Elizabeth García Vilchis, nos va a informar. Y también nos acompaña el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, porque hay una muy buena noticia. Ya autorizó el gobierno de Estados Unidos la compra de Pemex, de la refinería de Deer Park de Houston, Texas, a la empresa Shell. Es una compra que hace el gobierno de México de una refinería. Es algo histórico y esto pasó por una autorización del gobierno de Estados Unidos. Y el día de ayer ya se aprobó la autorización y se les va a informar a ustedes y a todos los mexicanos, porque es una muy buena noticia. Entonces vamos con Elizabeth. Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy traemos 3 notas. La primera, Latinos vuelve a publicar mentira difundida por Reforma hace unos meses, a pesar de que ya fue aclarada. El 16 de diciembre, la plataforma Latinos publicó una nota en la que se acusa a funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía de actos de corrupción, de cobrar moches de hasta 500,000 pesos para acelerar trámites de permisos de gasolineras. La denuncia resultó ser falsa. Se trata de un refrito de Latinos, es decir, una nota publicada, vieja y que la presenta como nueva. Una información que el diario Reforma publicó el 11 de septiembre pasado, que ya fue desmentida en este mismo espacio. La información es falsa. La Comisión Reguladora de Energía informó a través de una carta aclaratoria que la queja fue atendida e investigada y que por falta de pruebas, el órgano interno de control desechó la denuncia por ser improcedente. El órgano interno de la CRE investigó los supuestos moches y no encontró pruebas. Incluso informó que una de las empresas aludidas en declaraciones negó haber pagado dinero a funcionarios para acelerar los trámites. Además, la CRE informa que 2 de los funcionarios mencionados en la nota periodística ya no laboran en la CRE desde hace 9 meses y uno más se jubiló hace más de un año. Tanto el video de Latinos como la nota del periódico Reforma buscan desprestigiar a la CRE y a la Secretaría de Energía en contexto de la discusión de la reforma eléctrica. Recordemos que con la reforma energética de Peña Nieto había mucha corrupción para otorgar permisos de importación de gasolinas y para instalar gasolineras. Se entregaban a funcionarios y empresarios amigos, pero eso raramente era tratado por los medios. Los portales que reprodujeron la mentira fueron Oil Gas Magazine y Debate. La siguiente, ahí están los medios. La siguiente, por favor. Reforma publica nota falsa sobre la compra de medicamentos por el IMSS. En su primera plana aparece 91% de mentiras. Digo, 91% de medicinas le falta comprar al IMSS para 2022. El 19 de diciembre, el diario Reforma publica una nota titulada Falta al IMSS comprar el 91% de medicinas y que no lograría abastecerse para el inicio del año 2022. Consigna que el IMSS buscó adquirir 73 millones de piezas de 158 medicamentos, vitaminas, psicotrópicos, pero que solo logró comprar 6.5 millones. La misma información tendenciosa fue retomada por Debate, El Ciudadano y por una columnista del Heraldo. Esa información es claramente falsa y forma parte de la campaña emprendida por medios, políticos y empresas farmacéuticas para magnificar el desabasto y cuestionar la política del gobierno de comprar medicamentos en el exterior y no las empresas consentidas que tenían el monopolio de la compra de medicinas del sector salud en sexenios pasados. Al respecto, el IMSS señaló que el título de reforma es engañoso y falso. En 2021 se aceleró la demanda total del instituto. Se adjudicaron 1.467 claves de medicamentos y material de curación, equivalentes a 1.155 millones de piezas, lo que representó una inversión de más de 35.250 millones de pesos, con lo que se dio cobertura, entre otras, a enfermedades crónico-degenerativas y de atención a grupos vulnerables. La nota de Reforma se refiere a una licitación pública complementaria por 364 millones de pesos para adquirir medicamentos esenciales como midazolam, ibuprofeno, además de antibióticos necesarios para la atención de enfermedades respiratorias. Se trata de una licitación pública y si no se adjudicaron todas las claves fue porque así conviene al interés público, ya sea por el precio, la calidad, la disponibilidad o por otras razones. La compra complementaria se llevó a cabo para fortalecer el inventario del arranque para el ejercicio 2022. El Instituto de Salud para el Bienestar coordina la compra de esos medicamentos y el fallo está previsto para el próximo 27 de diciembre. Para el 2022, la demanda del IMSS será de 826 millones de piezas y 919 claves de medicamentos. Hasta aquí. La siguiente, por favor. El Universal confunde una investigación con una licitación. El 18 de diciembre, el periódico El Universal publicó que la Secretaría de Economía había lanzado una licitación para contratar a una empresa
que le suministra abarrotes, pescados, mariscos, carnes rojas, aves, frutas y verduras, que son, según un trascendido del diario, demandados por el comedor de la Torre Ejecutiva de la Dependencia Federal. La Secretaría de Economía desmintió esa información y aseguró que no se ha realizado una licitación y que lo que sí se está llevando a cabo es una investigación de mercado con catálogo genérico. De esta lista solo se adquieren productos autorizados a la Ley Federal de Austeridad Republicana. Aquí vemos el desmentido y el trascendido. Por último, esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas, o por lo menos que les sea más complicado a los medios publicar mentiras deliberadas. Ahora les cuesta más trabajo porque la gente está más avispada y tienen que evitar las mentiras burdas. Pues al evidenciarse las falsedades que difunden, pierden credibilidad frente a sus lectores y a sus audiencias. Y eso es lo más valioso que puede tener un medio de comunicación. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena, desnudando las mentiras y pugnando por hacer valer el derecho a la información de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, para comentar que se recibió el día de ayer la autorización de la operación que va a comentar un momento más el director general de Petróleos Mexicanos por parte del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que está establecido merced a una ley desde 1950 y fue actualizado en 2018-2020, y esa ley lo que dispone es que participen todas las áreas vinculadas a la seguridad nacional de los Estados Unidos para que cuando hay una operación de compra o una inversión relevante en Estados Unidos proveniente de un país extranjero se haga la evaluación de seguridad nacional, es decir, hay o no elementos que pudieran poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Entonces, el día de ayer recibimos la comunicación de ese comité, que depende del Departamento del Tesoro, está dirigido a la representación legal de Petróleos Mexicanos, relativo a la operación de la refinería Deer Park, ubicada en Houston. Lo que aquí se informa es que de conformidad a las disposiciones legales en los Estados Unidos se hizo la revisión a partir del día 30 de noviembre del 2021 de los documentos presentados por Petróleos Mexicanos, así como por Shell, para la adquisición de la planta Deer Park en Houston. Señala aquí la comunicación cuáles son las disposiciones legales aplicables de Estados Unidos y dice que respecto a, de acuerdo a estas disposiciones, el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos, que es estas siglas CFIUS, quiere decir Committee on Foreign Investment United States, ha revisado la información que se puso a su disposición referente a la transacción que se comenta, ya basados en la revisión que se hizo y en la investigación que se hizo, y después de tomar todas las consideraciones relevantes para la seguridad nacional y los factores que determinan la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo los factores que están enumerados en la subsección F de la sección 721, que son todos aquellos que pueden o tienen relación con la seguridad nacional de los Estados Unidos, el comité ha determinado que no hay ninguna preocupación de seguridad nacional que quedase sin resolver. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dispone la sección 721 de las disposiciones legales aquí referidas, se ha concluido la revisión de esta operación. Esto significa que ha sido autorizada la operación después de haber hecho toda la revisión correspondiente. Esto nos lo comunica el secretario asistente responsable de seguridad en inversiones dependiente del Departamento del Tesoro. Da cuenta de una muy buena relación entre México y Estados Unidos. Queremos agradecer el día de hoy la intervención, la participación de las diferentes áreas que en Estados Unidos tienen que ver con esta decisión, y especialmente el presidente Biden y de su equipo. Es lo que ha venido construyendo el presidente López Obrador, que vimos recientemente en la cumbre en Washington. Es confianza, respeto mutuo, y por eso esta autorización lo ratifica y es una muy buena noticia. Lo agradecemos. Sería cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, pues como comentaba el presidente de la República y el secretario Marcelo Ebrard, el día de ayer recibimos la autorización para concretar la compra de la refinería Deer Park a Shell, al porcentaje de Shell, que es el 50%. Nada más recordar que en 1992 se llevó a cabo una sociedad entre Pemex y Shell para adquirir esta refinería. La decisión se tomó, en lugar de construir una refinería en México, en las administraciones anteriores, la administración concreta en 1992, decidió adquirir esta refinería en sociedad con Shell bajo el argumento de procesar el crudo mexicano, que en aquel entonces se estaba abriendo paso en el mercado de la costa norte estadounidense. De manera que esta sociedad viene de lejos. Desde un principio no fue pareja, no fue equivalente, porque Shell poseía el 50.005% de las acciones y Pemex el 49.995%. Esta diferencia tan insignificante porcentual le permitía a Shell operar la refinería y tomar las decisiones. De manera que con el paso del tiempo, Pemex, debido a que ya tenía una gran demanda de sus crudos en la costa norteamericana, ya no le resultaba un beneficio colocar su crudo en la refinería de Deer Park, porque lo podía colocar en cualquier otra refinería al mismo precio, pero sin embargo las decisiones las tomaba Shell, y esto implicaba que, aunque durante varios años sí se hicieron repartos de dividendos, de utilidades, al final las decisiones eran en el sentido de que las utilidades se reinvirtieran en la misma refinería, y por lo tanto Pemex ya no obtenía beneficio alguno. De forma tal de que esta operación, que ahora ya se autoriza y que se va a concretar en los próximos días, pues resulta de la mayor relevancia, porque ahora Pemex y el país, mejor dicho, es dueño de la refinería de Deer Park, y esto va a permitir
que todos los combustibles, las gasolinas, el diésel, la turbocina, pues ya sean propiedad del pueblo de México, para satisfacer el programa de autosuficiencia energética que ha venido liderando, encabezando el presidente de la República. Entonces, si me permite, presidente, en septiembre del 2020 se informó al presidente de la República la posibilidad de adquirir la refinería de Deer Park. El presidente se le informó que Shell estaba dispuesto a vender algunas de sus refinerías, excepto Deer Park. Quería venderlas, cualquiera de ellas, menos Deer Park, y el presidente nos condicionó a que sí había interés siempre y cuando la refinería fuera Deer Park. Nacimos con un pequeño grado de dificultad que afortunadamente se resolvió. En octubre del 2020 se entregó la oferta inicial a Shell. En enero del 21 se firmó un acuerdo de confidencialidad entre Pemex y Shell. En marzo se firmó un acuerdo no vinculante con los términos de la operación, incluyendo precio y acuerdo de la operación conjunta. En mayo del 21 se firmó ya el acuerdo definitivo de compraventa. Esto es ya vinculante, condicionado desde luego a la aprobación del gobierno de los Estados Unidos. La notificación a las autoridades del gobierno de Estados Unidos se inició desde junio del 2020. Y desde junio y diciembre, hasta diciembre, se ha trabajado en contar con todos los sistemas, contratos y acciones para asegurar la continuidad operativa tras el cierre de la operación. La que sigue, por favor. Entonces ya están las aprobaciones, tal y como lo comentaba el canciller. Ya se concluyó el proceso de aprobación para la compra de la participación de Shell en Deer Park. El gobierno de los Estados Unidos no identificó riesgos en materia de competencia ni de seguridad nacional. Entonces el 23 de julio nos dieron la aprobación de competencia económica por parte de la Comisión Federal de Comercio norteamericana, y el día de ayer, 21 de diciembre de 2021, nos dieron ya la autorización en el CFIUS, el Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos. En esto participaron, en este organismo participa el Departamento del Tesoro, que es quien preside, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Oficina del Representante Comercial y la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología norteamericanos. De manera que está cubierto el tema de los permisos para la adquisición de la refinería de Deer Park. La que sigue, por favor. Esto es muy importante porque los términos de la operación no han cambiado respecto del anuncio del 24 de mayo del 2021. Esto significa que el valor de la transacción por los activos de la refinería siguen siendo $596 millones, que equivalen al 50% de la deuda de la refinería, que es la participación de Shell en la sociedad. Adicionalmente, por instrucciones del presidente de la República, se va a liquidar la deuda existente por los otros 596 millones que corresponden al 50% de la participación de Pemex. Esto significa que la refinería tenía un adeudo equivalente a su valor por cerca de $1.200 millones. Se van a pagar los que corresponden a Shell y los que corresponden a Pemex, de manera tal que la refinería se agrega al país, a los activos del país, a los activos de Pemex, libre de deudas, totalmente limpia. Y estos recursos para la operación van a provenir del Fondo Nacional de Infraestructura del FONADIN, de la Secretaría de Hacienda, por ser más claros. La que sigue, por favor. Estas son las características generales de la refinería Deer Park. Está ubicada en Houston, Texas, Deer Park. Su capacidad de procesamiento es de 340,000 barriles por día. Está integrada al complejo petroquímico de Shell en Deer Park, lo que facilita que muchos de los productos adicionales a gasolina, diésel y turbocina se puedan comercializar de manera muy ágil y con muy poco costo en logística, porque están prácticamente juntos. Tiene la capacidad para comercializar sus productos por buque, por ducto y desde luego por carrotanques, por tren. Y su capacidad es del orden de producción es del orden de 131,000 barriles de gasolina, 89,000 barriles de diésel, 21,000 barriles de turbocina, otros productos 61,000 barriles, y no produce combustóleo. Este mapa muestra un poquito el tema de la logística de la que hablábamos. Las líneas rojas son los ductos que hoy tiene en servicio la refinería. Tiene ductos que van al norte de Estados Unidos, al noreste, y desde luego llegan al Paso, Texas, y con la posibilidad de la internación a nuestro territorio nacional, pues Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, Brownsville. Bueno, aquí la línea punteada se refiere a los carrotanques, al ferrocarril, Sabinas, Monclova, Nuevo Laredo, Brownsville, y la parte de los barcos, que principalmente tenemos acceso al puerto de Tuxpan, que es por donde entran nuestras gasolinas, las gasolinas que compramos al extranjero. La que sigue, por favor. De acuerdo con fuentes especializadas, la refinería de Deer Park es un activo con buen desempeño operativo y una posición logística privilegiada, como ya lo veíamos. Entonces, Deer Park es la refinería número 16 en capacidad de proceso de crudo, de 129 que hay en Estados Unidos. Deer Park es la número 16. Es también la número 18 en la relación de conversión en el total de refinerías en Estados Unidos. Su configuración permite procesar materias primas pesadas con alto contenido de azufre sin producir combustóleo. Y bueno, tiene un desempeño dentro del primer tercio de utilización y eficiencia energética. De las 129 refinerías, Deer Park está dentro del primer tercio en eficiencia. Esto debido fundamentalmente a las reparaciones mayores, los mantenimientos que se han dado siempre conforme al programa permitido para un desempeño competitivo. La que sigue, por favor. Esta lámina es muy interesante porque aquí se muestra la relación de conversión y su capacidad de proceso de las refinerías de la costa norte norteamericana, estadounidense. La costa norte es la región de mayor capacidad de refinación en el mundo.
Y ustedes pueden observar aquí la ubicación que tiene Deer Park. Está por encima del estándar, tiene una capacidad, una relación de conversión de arriba del 80% para refinerías con una capacidad superior a los 300,000 barriles diarios. La relación de conversión, para tener claro el concepto, es la capacidad de aprovechamiento de las corrientes de crudo. Y un dato muy interesante, el promedio que hay en Estados Unidos de esta capacidad de conversión es del 59%. Deer Park está por encima del 80%. La que sigue, por favor. Bueno, de mayo a la fecha, Pemex está llevando a cabo las acciones para garantizar la continuidad operativa de la refinería tras el cierre de la operación o de la transacción. Bueno, con el fin de asegurar una transferencia de control exitosa, se plantea finalizar la compra durante las primeras semanas del 2022. Pemex y Shell están trabajando para asegurar que todos los aspectos operativos y administrativos de la refinería funcionen de manera adecuada tras el cierre de la operación. En los próximos días se estará programando y finalizando los actos corporativos, las notificaciones y contrataciones necesarias para cerrar la operación. Y finalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, tienen reservados ya, en este momento, los casi 1.200 millones de dólares para hacer la compra de la refinería. No sé si queda alguna gráfica. Bueno, este sería el logotipo para que lo conozcan. Pemex, Deer Park. Y con eso concluiríamos la exposición, señor presidente. Agradecerle al presidente Biden por su confianza, a los funcionarios de todas las dependencias del gobierno de Estados Unidos que participaron en esta autorización, agradecerle a los directivos de Shell por mantener la operación en los términos pactados y decirle al pueblo de México que esto significa tener más capacidad para procesar el petróleo crudo, la materia prima que se extrae de los pozos de nuestro país, tanto pozos de tierra como de aguas someras. Con esta refinería, con la nueva refinería de Dos Bocas y también con la coquizadora de Tula, estamos incrementando nuestra capacidad de refinación en alrededor de 700,000 barriles diarios. A esto habría que sumar el que se están invirtiendo desde que llegamos al gobierno, un promedio de 10,000 millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías existentes y se está incrementando por lo mismo, por el mantenimiento, por el cambio de equipos, se está incrementando la producción y se espera que para el año próximo con las 6 refinerías vamos a tener una capacidad de producción de 1.200.000 barriles, más los 700 adicionales. Vamos a estar ya en condiciones de procesar toda nuestra materia prima. Esperemos que esto se pueda concretar, llevar a cabo para el 2023, lo que va a significar producir en México todos nuestros combustibles. Es un giro, un cambio muy importante en cuanto a política petrolera. Y es una muy buena noticia. Durante muchos años México no compraba gasolinas, se producían. Cambió la política y se optó por vender materia prima y comprar gasolinas. Nada más para tener una idea de lo que esto significa. Acaba de decir el director de Pemex, Octavio Romero, que en Estados Unidos tienen 129 refinerías. 129. Y los tecnócratas dejaron de construir refinerías. La última refinería pues fue esta, pero no se hizo en México, fue en 1992. Antes, la de Salina Cruz, que sí se hizo en México, empezó a operar en 1980. Más de 40 años sin construir una nueva refinería. De 129 a 6. Y siempre con la mentira de que no era negocio dedicarse a la refinación, que era mejor vender el petróleo crudo y comprar las gasolinas. Que es, como hemos dicho muchas veces de manera metafórica, vender naranja para comprar jugo de naranja. Ahora vamos hacia la autosuficiencia. Esto nos va a permitir, sobre todo, mantener precios bajos en gasolinas, en diésel, en turbocina y en otros petrolíferos, porque tenemos capacidad para procesar nuestra materia prima. Ese es el cambio en política petrolera, entre otras cosas. ¿Quedó una lista de ayer o no? Dijeron que no. Vamos aquí, entonces vamos a empezar con las compañeras. Tercero, cuarto, quinto, sexto y sobre el tema. 7. Dice 8. Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y El Imparcial.com México. Presidente, preguntarle, hace unas semanas, usted comentó que en la aplicación de esta tercera dosis de refuerzo, en algún momento dijo que se analizaría la vacunación en niños, o sea, en niños pequeños. Entonces, yo le pregunto si esta decisión ya se tomó, si se vacunarán los niños hasta 5 años, como se está haciendo en Estados Unidos, si se haría con la vacuna pediátrica Pfizer y para cuándo se estaría vacunando en México a esta población infantil. ¿Se sería para el año que entra, en qué mes o en qué momento se tomaría esta decisión? Sí, eso va a depender de los especialistas de nuestro país sobre su conveniencia, si es recomendable, si no es riesgoso lo de la vacunación para los niños, ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud y si está recomendado, nosotros lo vamos a hacer. Lo que no queremos es llevar a cabo algo que no sea conveniente y necesario.
yo pienso que la próxima semana, el martes, ya los especialistas de salud podrían dar respuesta a tu pregunta. Lo que sí puedo decir, aprovechando, es de que se tomó la decisión de aplicar la vacuna de refuerzo a todos los maestros. Eso sí, ya, para que el Magisterio Nacional lo sepa. Además, vamos a avanzar más en adultos mayores por razones obvias. Tenemos que seguir avanzando, como se está haciendo en vacunas de refuerzo para adultos mayores y personal de salud y maestros. ¿En qué mes ya se van a empezar a vacunar maestros y personal de salud, presidente? ¿Mande? ¿En qué mes iniciaría esta vacunación ya para los maestros? No hemos parado de vacunar a adultos mayores, va bien el avance. Ya prácticamente terminamos en la Ciudad de México y así en otros estados. Vamos a seguir avanzando y al terminar aquí en la ciudad, por ejemplo, ya vamos con personal de salud, de refuerzo y maestros. Gracias, presidente. Bueno, en esto de los niños que le comentaba, ayer decía el subsecretario Hugo López-Gatell que la variante Omicron es ahorita pues la pandemia de no vacunados. Por eso mi pregunta para que el martes próximo nos puedan dar un panorama de qué va a pasar al respecto. Aprovechando que está el canciller Marcelo Ebrard, le quisiera preguntar cuáles fueron los acuerdos que se tomaron con Estados Unidos para reactivar el programa Quédate en México. Entre ambos gobiernos se van a hacer cargo de los gastos, preguntarle esto y cuánto tiempo durará el programa y pues si nos puede comentar un poco cuáles qué se tomaron acuerdos en concreto ayer en la reunión que sostuvo virtual con el secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, para sintetizarlo diré yo lo siguiente. Estados Unidos, por decisiones propias implementadas desde más o menos marzo del 2020, ha estado retornando personas a México con diferentes tipos de fundamentos legales. Uno de ellos es el título 42, que posibilita a Estados Unidos que retornen, repatrien a las personas por la frontera que llegaron por razones sanitarias cuando hay una pandemia. Entonces, en síntesis, hemos observado más o menos al día números que van entre 1.500 y 2.000 personas, muchos de ellos mexicanos, quizá un tercio. ¿Qué es lo que pasó ahora o qué se va a hacer ahora? Que alrededor del 10% de ese flujo son personas que desean solicitar asilo. Entonces lo que se está planteando es que les den cita en el juzgado para que puedan presentar su caso. Es decir, hoy los regresan, los retornan a México, va a ser el artículo 42, pero con este programa que estás refiriendo, sí tendrían derecho a ser recibidos en Estados Unidos en otra fecha cuando el juez les da su audiencia. Entonces, ahí la opción de México, ¿cuál era? Y si no estoy de acuerdo, pues entonces los tengo que repatriar a sus países de origen. Nunca lo hemos hecho, nunca. ¿Por qué? Pues imagínate una persona que la está repatriando, todavía nosotros regresarla al país del que provenga. Entonces, la política de México ha sido otorgar refugio y facilitar la permanencia en México. Entonces, el cambio en síntesis, ¿cuál es? ¿Va a haber más personas? No. ¿Les afecta a esas personas? Yo creo que no, porque les dan una fecha. ¿Qué pidió México? Que haya apoyo a los organismos internacionales para asistir a estas personas. Y que las personas estén vacunadas, que no sean personas en situación vulnerable, por ejemplo, mujeres embarazadas, menores de edad, etcétera. Entonces, eso es lo que pidió México. En síntesis, esa es la situación al día de hoy respecto al asunto migratorio. El día de ayer se tuvo una conversación convocada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, relativa a la variante Omicron y a las diferentes medidas que están tomando países en el mundo. Entonces, participamos países de todos los continentes, África, Europa, Asia, desde luego América Latina, nosotros, todas las regiones del mundo, Japón, Corea del Sur. Y es simple y llanamente ver cómo está cada país y qué podemos hacer en conjunto frente a esta o nuevas variantes. Se convirtió el tema de salud en el tema sustantivo o uno de los temas más importantes a nivel global y por eso es una reunión de cancilleres y no de responsables de salud. Digamos que en la agenda internacional es cada vez más relevante estar compartiendo la información y en su caso tomar acciones de común acuerdo. Entonces ayer lo que hicimos fue una primera revisión de lo que hay en todo el mundo, quién está haciendo qué. Europa, por ejemplo, aclaró que la variante que ellos tienen con más problemas es Delta todavía, aunque va creciendo el número de contagiados con Omicron. Entonces vamos a estar informando de esta reunión, vamos a tener otra en enero, para también revisar los medicamentos que se están actualizando respecto al COVID, porque en Estados Unidos ya tienen en curso la probable autorización de algunos medicamentos y también en Europa. Entonces, para eso y les voy a estar informando. La próxima reunión va a ser en enero. Gracias. Canciller, nada más, el programa de Quédate en México, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Tiene un lapso? Bueno, la temporalidad no la conocemos. ¿Te refieres al título 42 o...? Es difícil saberlo, ¿no? La temporalidad no la puedo determinar en este momento. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle acerca de esta reunión que se dio entre el secretario de Gobernación y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pues se comenzó a especular que podía ser con la finalidad de que Santiago Nieto pudiera ser nombrado fiscal en sustitución de Alejandro Gertz Manero. No sé si usted nos pueda corroborar esta información, si hay habilidad de este posible relevo en la Fiscalía General de la República. Bueno, dos respuestas, ¿no? En una. Primero, es mucha la imaginación al pensar que va a cambiarse al fiscal Gertz Manero. No hay ninguna razón. No podría hacerse legalmente y nosotros, el presidente, el titular del Ejecutivo, está satisfecho
con la labor del fiscal general de la República. Entonces, es parte de las especulaciones, de los rumores, de la politiquería. Lo otro, la visita o el encuentro de Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, pues es normal que se dé esta entrevista. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tiene, entre otras virtudes, el que no se pelea con nadie, busca el diálogo, busca la conciliación, me ayuda mucho. Yo también no me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo, él también, pero yo tengo que ver, bueno, el que se dé esto que es histórico, el que no se deje de entregar los apoyos a los adultos mayores, el que no falten las medicinas, el que no nos aumente la violencia. Tengo mucho trabajo y me ayuda el secretario de Gobernación y habla con personas de todos los sectores, habla con políticos, habla con dirigentes de partidos. Bueno, se acaba de abrir un diálogo con el PAN, habla constantemente con dirigentes del PRI, habla con gobernadores, me ayuda mucho. Entonces, en ese marco es que se da este encuentro amistoso. Eso es lo que puedo decir. O sea, ¿no habría posibilidad de que se reintegrara alguna posición en su gobierno? No sé qué hablaron. Yo escucho mucho la opinión del secretario de Gobernación, como escucho la opinión del secretario de Relaciones Exteriores y del director de Pemex y del director de Comunicación Social. Estoy escuchando porque pues ellos tienen la encomienda de hacerse cargo de sus asuntos. Imagínense, ahora que se logró esta autorización, pues Pemex cumple una función, se contrata un despacho especializado, se mantiene la relación con Shell, pero llega el momento en que pues interviene el Tesoro, la Secretaría de Energía y el Departamento de Estado. ¿Quién ayuda? El secretario de Relaciones Exteriores. Entonces todos trabajamos de manera conjunta, coordinada. Bien, presidente, en el tema de seguridad... Pero nada más quiero subrayar eso, para que ojalá ya, aunque somos libres, ¿no? ¿Qué sería la vida, no? Sin poder imaginar cosas, ¿no? Claro. Sin las ilusiones. No hay ningún indicio, ninguna señal de cambio en la Fiscalía General de la República. Al contrario, estamos muy satisfechos en lo que corresponde, porque el presidente no tiene un poder omnímodo, no es absoluto, pero lo que corresponde al presidente, al titular del Poder Ejecutivo, nosotros estamos muy de acuerdo, satisfechos con el desempeño del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Bien, presidente, en el tema de seguridad, preguntarle si se diseñará algún plan de apoyo en estados, por ejemplo, como Veracruz, en donde pues el delito no precisamente de homicidio doloso es lo que prevalece, sino de otra índole, como tiene que ver con feminicidio y trata de personas. No sé si se hará este tipo de apoyo pues a estos estados que también sufren la inseguridad, pero digamos que en otro sentido o con otros delitos. Sí, estamos pendientes todos los días, evaluamos. Ayer no fue un día muy violento. Ojalá y todo el fin de año y lo que viene del año próximo y hacia el futuro sigamos sin violencia o con poca violencia. Ayer fueron pocos los homicidios, esto lo celebramos en las mañanas. Imagínense, un día les voy a invitar, ya les comenté en una ocasión, de que 2 o 3 vayan a las reuniones de seguridad para que conozcan cómo es la agenda que tratamos diariamente, de cómo estamos todos. Inicia el informe diario de lo sucedido en las últimas 24 horas la secretaria de Seguridad, que es la que presenta los reportes de delitos cometidos y de asuntos relevantes, y luego cómo intervienen los que tienen información adicional, temas también que nos importan. Por ejemplo, hoy también revisamos cómo está recibiéndose a nuestros paisanos migrantes que están llegando, sobre quejas. Afortunadamente son pocas y ya se están atendiendo, y tenemos un operativo de la Guardia Nacional para protegerlos, y hay un teléfono aquí en Palacio Nacional para atender a nuestros paisanos, nuestros héroes, nuestras heroínas, que no los extorsionen, que se les proteja. Están entrando caravanas que la Guardia Nacional está escoltando hasta los estados, hasta las regiones. Entonces todo eso lo tratamos diariamente. Ayer, por ejemplo, a ver si ponen la gráfica de homicidios, 59, 11 estados sin un homicidio. Ojalá, y estamos hablando de 126 millones de habitantes en nuestro país. Entonces, lo que queremos es que vaya bajando este delito. Y otros que se pueden estar presentando en Veracruz o en cualquier otro estado, los vamos viendo. Ya cuando se advierte de que se está gestando una situación extraordinaria, una crisis, de inmediato vamos todos y tomamos medidas. Nos ayuda mucho el que pueda participar de conformidad con la Constitución, las Fuerzas Armadas, que antes no era posible.
que nos ayudaran en temas de seguridad. Ahora, el Ejército, la Marina, más la Guardia Nacional, todos juntos. Entonces sí tenemos capacidad para proteger a la gente, que es nuestra misión, garantizar la paz. Entonces vamos a revisar Veracruz. Este año fue de los estados que más visité en el tema de seguridad. Yo creo que hicimos en Veracruz 4 reuniones de seguridad, pero vamos a seguir llevando a cabo las evaluaciones. Finalmente, presidente, para este cierre de año, ¿qué balance tiene sobre el programa del gas bienestar? ¿Se lograron llegar a los objetivos que se habían planteado al inicio? Y dependiendo de estos, ¿se piensa ya extender al resto del país? Y si es así, pues ¿para qué fecha se tiene prevista? Pues aquí tenemos al director de Pemex, él es el indicado. Yo solo voy a destacar algo, de que hablando con la gente, me dicen las señoras de que les dura más el cilindro. Es un dato. O sea que se está garantizando que los cilindros de 20, de 30 kilos estén completamente llenos y que tienen más rendimiento. Ese es un dato importante porque no es solo el precio, sino que estén llenos y les duren más. Pero yo, a lo mejor, aquí Octavio tiene más información. Y también sobre esto y sobre la sustancia, la composición. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, en relación al gas bienestar, comentarles que ya iniciamos en la Ciudad de México desde hace algunos meses y tenemos en el calendario concluir la entrada de gas bienestar al Distrito Federal, a la Ciudad de México, perdón, en el primer trimestre del próximo año. Estaremos cubriendo todas las delegaciones y posteriormente arrancaríamos, ya esto se lo presentamos al señor presidente, ya lo autorizó, a cubrir todos los estados, sobre todo los que están influenciados por el gasoducto de gas LP que viene desde el sureste, desde Cactus, Chiapas, hasta Jalisco, y a lo largo de su trayecto, todos los estados que quedan influenciados por él. Y esto lo tenemos programado iniciar después del primer trimestre del próximo año, sobre todo en los lugares donde ya existe un compromiso presidencial de arranque, que serían de inicio Tabasco y Veracruz, y posteriormente todos los estados que van siendo atravesados por el ducto, que son Puebla, Hidalgo, desde luego el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y todos los estados aledaños. Entonces ya tenemos la autorización del presidente, incluso de hablar con la Secretaría de Hacienda para el tema de los recursos, así es de que pensamos que en el próximo año vamos a avanzar muchísimo. El objetivo es terminar, pero bueno, el gas bienestar es un programa que va para adelante y que ya lo tenemos bastante elaborado el proyecto. Y en relación a lo que señalaba el presidente en cuanto al beneficio, pues es un gran beneficio porque, primero que nada, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, porque las gaseras normalmente, teniendo la obligación, dado que en el precio que se cobra hay un precio de reposición de los cilindros, no lo hacían. Lo que nosotros nos encontramos cuando iniciamos con el reparto de los cilindros de gas bienestar fue que entregábamos un cilindro nuevo y recogíamos los cilindros usados, y más de la mitad de los cilindros que recogíamos, que nosotros pensábamos rehabilitarlos, porque dentro del programa de gas bienestar tenemos equipos para rehabilitar los cilindros. Esto es quitarles la válvula, limpiarlos de pintura y de óxido, hacerles la prueba de la presión, la prueba hidráulica, para que no tengan fugas, cambiarles la base, cambiarles la corona, pintarlos. La idea era que la mayoría de los cilindros que recogiéramos tuvieran esta rehabilitación, pero nos encontramos con que más de la mitad, casi el 60%, no tienen ya posibilidades de rehabilitados por la condición tan deteriorada como están. Entonces, bueno, el primer beneficio tiene que ver con la seguridad, porque estamos entregando cilindros nuevos y rehabilitando los que se pueden rehabilitar. Un cilindro rehabilitado queda casi en condiciones como si fuera un cilindro nuevo. Entonces, el tema de la seguridad es fundamental, creo que es el más importante. Y luego lo que tiene que ver con lo económico. Gas Bienestar es un gas que se está vendiendo a un precio inferior al precio máximo autorizado por la CRE. Y no solo eso, sino que la composición del gas es la composición correcta, de manera tal que el poder calorífico que tiene el gas Bienestar es superior al que ofrecen las otras gaseras. ¿En qué se traduce esto? En una mayor durabilidad del cilindro. Entonces, tenemos muchos testimonios de las familias que hoy compran gas Bienestar, en el sentido de que anteriormente les duraban 20 días y ahora les duran 30, 35 días. No solo es un tema de precio, sino que aparte de que les cuesta más barato, que se les oferta en un precio inferior, les dura más tiempo. Entonces es un gran beneficio el que están teniendo las familias, y por eso el éxito tan grande que ha tenido el programa. Nosotros tenemos un porcentaje de ventas altísimo. De los cilindros que salen a reparto, prácticamente se venden la mayoría, casi todos, porque la gente los está demandando de manera muy importante. Entonces, pues son, digamos que las grandes ventajas del
del gas bienestar, presidente. A ver si, es que ayer la gente me manda y todos me entregan, pues, algunos regalos. Ahora me trajeron un muñequito nuevo. Ya ven que dice que yo no quiero a Santa. Dijo una periodista que soy tan anti-extranjero que no quiero a Santa. Y me sacaron un muñequito. A ver si lo consigues por ahí. Que parezco a Santa, aunque le tengo, la verdad, respeto a Santa, pero le tengo pues mucho cariño a los Reyes Magos. O sea, porque en nuestros pueblos, en nuestros tiempos, pues era Melchor, Bastar, Gaspar y Baltasar. Y a ver si Laurita te manda lo de que me regalaron ayer de los cilindros, del gas bienestar. Debes. Laura Nieto es mi secretaria y consejera, asesora, todo, desde hace muchos años. La quiero mucho, me ayuda. Llega antes de las 6 de la mañana, entonces aprovecho para hacerle un reconocimiento. Como a Leti, que está todo el tiempo también atendiendo a quienes vienen a entregar escritos, presentar quejas aquí a Palacio Nacional. Ella y todo su equipo. O sea, somos muchos, como lo dije en mi informe, es un nosotros, muchísimos servidores públicos y mucha gente del pueblo, mucha gente que ayuda, que aporta, que nos manda bendiciones y recomendaciones, propuestas. Están participando muchos y también los que no nos ven con buenos ojos, repito, se han portado muy bien. Y esto lo reitero porque estamos finalizando el año y nuestros adversarios han actuado de manera responsable. No ha pasado de calumnias, ¿no? Mentiras, a veces y muy poco, y cada vez menos, insultos, pero han sido muy respetuosos en general. Y se está llevando a cabo, y soy muy consciente, una transformación profunda que a algunos, y no pocos, a millones, les molesta mucho. Sin embargo, actúan con prudencia, con tolerancia, con respeto. Sí lo manifiestan, pero hasta ahí. Y es normal en la democracia que esto suceda. Además, no es una actitud maniquea. El ejercicio de la política no tiene que ver con el maniqueísmo, no es de buenos y malos, no es así de negro y blanco, tiene que ver con una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, no hay odio, o si existe es mínimo, de muy pocas personas. El pueblo está contento, la gente está, la verdad, feliz. Antes se hablaba de el mal humor social, ¿se acuerdan? Que la gente andaba enojada. Pues no. Y vaya que pasamos por una situación difícil, muy difícil con la pandemia, muy dolorosa. ¿Ah, mire? Le ponen mi nombre. Y este es. Pero es la gente. Sí, Palacio. Y así me traen muchas cosas. Por ahí, pues yo creo que el muñequito, sí. A ver si lo consigo. Están buscando. Alguien lo mostró así en una mano. ¿Ya lo había visto? No. Y no tiene que ver, fíjense, porque una escritora está molesta y que también tiene todo su derecho, ¿no?, a expresarse, a manifestarse, pero dijo que a ver si lo pone, ¿no? Pero pues, siempre y cuando esté el otro muñequito, porque no tiene relación, son como dos mundos, ¿no? Dos concepciones, ¿no? Podemos convivir y no pasa. Sí, la escritora dice que yo no quiero a Santa porque es extranjero, o sea, y yo estoy seguro que el que hizo el muñeco ni siquiera sabía del escrito de la señora de Guadalupe. ¿Lo es? A ver si te ayudan. Sí, pero no, estos son muchos, pero esto no. No, este es uno de Santa. Sí. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué no pones? No lo pongas. ¿Cómo? ¿Hay beisbolista? Sí, a ver. Es que no hay que enojarse. No hay que enojarse.
Ese es el de Bolívar. Pero así es el Santa, el que vi ayer. Pero en fin, bueno, adelante. Buenos días, señor presidente, canciller, director general de Pemex, Liz. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, Diario Basta y Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a la presentación que se hizo de la adquisición de la nueva refinería en Deer Park, me gustaría preguntarle este análisis que su gobierno ha tenido de cómo recibió en general Petróleos Mexicanos, cómo va y cuál es la meta que tiene planeado su gobierno para entregar Pemex al finalizar su sexenio. Aunado también, presidente, a este tema que usted ha hablado de la rehabilitación de las refinerías, del tema del gas bienestar que presentó, todos los matices en cuanto a materia energética, presidente, si tienen los estatus de cómo se recibió, cómo se va a dejar y cuál sería el legado que usted dejaría de su gobierno a todas y todos los mexicanos en materia de energéticos, presidente. Gracias. Sí, yo creo que va a meritar el que se presente el plan que se está llevando a la práctica, que ya se convirtió en 10 puntos básicos y que trabajaron la secretaria de Energía, Rocío Nale, que ha hecho muy buen trabajo, y Octavio Romero Oropesa. Los dos ya tienen la estrategia, dirían los tecnócratas, el nuevo plan de negocios. Nada más que aquí hablamos de negocio público, que es el que nos importa, el negocio público. Pero ya hay 10 puntos que tienen que ver con exploración, que tienen que ver con producción, refinación, el gas, la distribución de los combustibles, es decir, la recuperación del mercado interno, el garantizar que no aumenten los precios, continuar la alianza con técnicos y con trabajadores de Pemex, que nos han ayudado mucho a rescatar a Pemex. Un tema importante de los 10 es la seguridad, el mantenimiento de equipos. Valdría la pena que un día se explicara y que se contestara esta pregunta de cómo encontramos Pemex y cómo está en la actualidad y cómo estamos pensando vamos a dejar Pemex al final del gobierno. Entonces, podría ser la semana próxima, ¿sí? Hoy estaba convocada Rocío Nale, pero está al 100, ¿sí? En la refinería de Dos Bocas, porque se están trasladando equipos y tenemos que resolver lo de el transporte marítimo. Se está convirtiendo en un problema mundial, el transporte marítimo. Por eso, lo mejor es la autosuficiencia, que no tengamos que comprar o vender, ¿sí? En distancias largas. Antes no se consideraba el flete y ahora cada vez influye más en los costos. Entonces, esto de Deer Park, imagina, tenemos Tuxpan enfrente, pero tenemos ducto para El Paso. Aquí aprovecho para también informar que en Juárez son 4 o 5 pesos menos la gasolina que lo que pagamos en el resto del país, porque hemos mantenido un programa de apoyo a la frontera. De todas maneras, la parte de Texas relacionada con México o la frontera de Texas con México, la gasolina es más barata de aquel lado que en California. Pero acabo de estar en Tijuana y en Tijuana aún siendo California más cara en cuanto a precio de combustible que Texas, en Tijuana es como un peso más barata la gasolina que en el resto del país por el plan de apoyo a la frontera. Entonces sí convendría, para que tengan una visión general, porque sí es un viraje completo. Imagínense lo que es dejar de vender crudo, que fue la política que imperó durante todo el periodo neoliberal para procesar esa materia prima en el país, ¿sí? Y producir las gasolinas, el cambio, pero incluso el cambio de mentalidad, hasta en especialistas, en técnicos, estamos hablando de generaciones que se acostumbraron a eso. Desde la expropiación petrolera hasta los años 80 éramos autosuficientes en gasolinas, no comprábamos. A partir de los años 80 hasta la fecha compramos los combustibles. Por eso no se hicieron las refinerías. Entonces, girar de nuevo, ¿sí? Es una política distinta que están llevando a cabo en Pemex. Y esto significa más trabajo en México, más independencia. Ahora los talleres de las refinerías están operando como no se veía en otros tiempos. La gente está contenta, los trabajadores petroleros, porque los que se van de jubilación están dejando las instalaciones como las encontraron cuando empezaron ellos a trabajar, no en ruinas. Entonces sí hay un buen ambiente en Pemex, pero sería bueno que vinieran para informar y reafirmar que el precio de los combustibles no va a aumentar en términos reales, no va a aumentar. Y si salimos, porque no hay corrupción, porque hay planeación, porque hay eficiencia, nada más por no permitir la corrupción, ahorramos mucho. Imaginen, invertían en el periodo neoliberal la mitad del presupuesto de Pemex en el norte, Chicontepec, la exploración para aguas profundas. ¿No es así? ¿Por qué no lo explicas? ¿Y cuánto nos costaba extraer un barril de petróleo cuando llegamos? ¿Y cuánto nos cuesta ahora? ¿Y por qué? O sea, pues la decisión de perforar donde está el petróleo. Sí, cuando nosotros llegamos a esta administración,
ya durante los 15 años previos al inicio de esta administración, la mayor parte de la inversión se destinaba, como dice el señor presidente, al norte y sobre todo a las aguas profundas. Fueron muchos años de invertirle miles de millones de dólares sin mayores resultados. El tema es de que al día de hoy no ha podido extraerse una gota de aceite de aguas profundas. El presidente tenía muy claro que los principales yacimientos o reservas de petróleo los teníamos en aguas someras y en tierra, con un beneficio adicional de que Pemex es el país número 1 con experiencia en aguas someras, porque aquí en México tuvimos el yacimiento más grande del mundo en aguas someras, que fue Cantarell, y el segundo, que fue Comalosap. Entonces, la decisión fue inmediata, de hecho el presidente lo señalaba desde que estábamos en campaña, de que iba a haber un cambio en la política de la inversión, del direccionamiento de los recursos. Y fue inmediato el resultado, porque desde el 2019 ya la inversión se canalizó fundamentalmente en exploración y en desarrollo al sureste, en tierra y en aguas someras. El resultado fue inmediato porque desarrollamos en el 19, iniciamos el desarrollo de más de 20 campos en aguas someras y el descubrimiento de un campo en el sureste, concretamente en Tierra Blanca, Veracruz, el campo Izachi, que es un campo súper gigante, con esta misma lógica de redireccionamiento de inversiones al sureste y a las aguas someras. En el 20 descubrimos un campo importantísimo también, que es el campo Quesqui, en Huimanguillo, Tabasco, y en este año, en el 21, anunciamos en marzo ya el descubrimiento del tercer campo gigante, que es un conjunto de campos que están ubicados en el complejo que se le denominó J. Mújica, de manera que 3 campos gigantes en 3 años, independientemente de todos los descubrimientos de campos menores que se han llevado a cabo en aguas someras y también en tierra. Por ejemplo, ahora mismo en Tupilco, este año, descubrimos un campo que se llama Los Pozos Tupilco, precisamente un yacimiento que no es precisamente un yacimiento gigante. Yacimiento gigante es cuando tiene más de 500 millones de barriles. Este campo tiene 200, pero tiene un potencial, una gran energía, de manera tal que los pozos pueden producir entre 12 y 15 mil barriles diarios. Entonces, realmente fue un cambio absoluto en términos de estrategia de inversión, y en relación a los costos, pues sin duda se abarataron, porque estos campos a los que me refiero que se descubrieron, Izachi, Quesqui, J. Mújica, el propio Tupilco y sobre todo los de aguas someras, tienen muy cerca o incluso al lado mucha infraestructura. Les voy a poner el caso de Izachi. Izachi es un yacimiento es un yacimiento profundo, pero arriba de Izachi había un yacimiento somero que era menor, pero ese yacimiento había traído como consecuencia el desarrollo de baterías, la batería Perdiz, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos aprovechando los ductos y esas baterías, y esto nos trae como consecuencia que el costo de extracción y de procesamiento de los hidrocarburos sea mucho más barato. Nosotros, en estos campos nuevos, estamos teniendo costos muy bajos, del orden de $3, en relación a lo que nos cuesta la extracción en los campos maduros, donde ya cuesta mucho trabajo porque hay que meterle energía adicional al yacimiento y eso encarece los costos. Entonces, la diferencia ha sido sumamente significativa, de manera que del año pasado a tuvimos una reducción por costos de extracción de más del 20%. De todas maneras queda la exposición pendiente. A ver, la manita. Ándale. Te la voy a mandar de regalo. Sí. No, es que ayer lo vi igual en la red. Me llama la atención por la creatividad. Igual ayer llegaron estos obsequios del gas bienestar. Es la gente, la creatividad de la gente. Ya voy a hacer la carta, pero y luego ya les dije, la de los Reyes. Gracias, presidente. Y justo aprovechando el contexto que usted empleó del Santa Claus disfrazado de AMLO o del presidente disfrazado de Santa Claus a 2 días de la Navidad, y pues derivado de estas fechas, normalmente se estila escribir una carta por Nochebuena. Preguntarle qué incluiría esta carta que usted pondría en su árbol de Navidad, o cuáles son los propósitos que tiene para el año próximo, y también conocer dónde va a pasar las fechas decembrinas festejando con su familia, si aquí en Palacio, en Palenque, y si tendrá actividades públicas, si va a dar algún mensaje. Gracias, presidente. Yo lo que deseo es de que la gente no sufra, que nadie esté triste, que nadie sufra, que estén felices todos, que todos estemos contentos y que le demos gracias a la vida, al Creador que nos ha dado tanto. Deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares, que aun cuando hay la polémica sobre si nos reunimos o no por esta nueva variante, que
lo hagamos con cuidado, pero que sí, procuremos reunirnos con nuestros seres queridos, que es muy importante vernos. Es algo bellísimo el encontrarnos con hijos, con hermanos, los papás, los abuelos. Por eso es una fecha tan especial esta de fin de año, fundamentalmente, porque es cuando nos reunimos. Y tratar de hacerlo, aunque ya no estén nuestros padres, porque mientras viven nuestros padres, ellos eran los que nos convocaban, ¿no? A todos, siempre. Pero se nos van adelantando y ya se empieza a desintegrar, ¿no? No la familia, pero sí ese tipo de encuentros. Ya no se realizan igual, pero hay que procurarlos con los familiares, con los amigos, y hay que estar juntos. Me da mucho gusto que en estos días, desde el 12 de diciembre, desde el Día de la Virgen de Guadalupe hasta ahora, está la ciudad, están las quejas por el tráfico, está el centro lleno. Pues la gente está contenta. También son fechas en las que nos embargan las tristezas, pues hay que reunirnos con familiares, con amigos, para atemperar esas tristezas, hacer a un lado esas nostalgias que no nos traen buenos recuerdos, y sí estar juntos, ¿no? Todos juntos. En mi caso y el caso de ustedes también, terminamos mañana, nos vamos a rayar. Mañana sí estamos, el 24 no, en la mañana, y nos vemos el lunes. Para que programen, hacemos lo mismo, estamos lunes, martes, miércoles, el jueves también en la mañana, ya no estamos el resto del día, jueves, viernes, sábado, y regresamos, domingo y regresamos el lunes, así va a ser. En el caso del gobierno, nosotros nos estamos poniendo de acuerdo para que queden guardias, vamos a estar pendientes siempre, pero así va a ser. Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Pavón, de Chapucero Network. Pues bueno, aprovechando que está aquí el director Romero, preguntarle si sabe algo o tiene alguna actualización sobre la elección sindical, ya que algunas secciones se han quejado de que los caciques pues, siguen ahí todavía haciendo ruido. No sé, o usted, señor presidente, se nos podría responder. Va a estar aquí la semana próxima, Luisa María Alcalde, para este tema, si te parece. Muy bien. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y bueno, por otro lado, voy a darle rápidamente el contexto de lo que le voy a platicar. En la Secretaría de Educación Pública hay una subsecretaría, que es la Subsecretaría de Educación Media y Superior. En esta existe una Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y de Ciencias del Mar. Son planteles que están a lo largo y ancho del país, en lugares rurales. Cuesta mucho trabajo para llegar, pero llegan normalmente entre semana para la educación media superior. Hay un subsistema que es abierto, digamos, en estos planteles, que van nada más los fines de semana a tomar clases, gente que no puede porque tiene la faena diaria en su campo. Tardan mucho en llegar, es muy complicado, pero llegan. Este subsistema se hizo para hijos de campesinos y algunos campesinos ya mayores. El 70% tiene menos de 30 años, pero están tratando de superarse. Del 100%, el 57% son mujeres que están intentando también lograr conocimientos para después aplicarlos en su medio. Son planteles que algunos tienen hasta 80 hectáreas y que no están siendo utilizadas al 100% porque se ha ido dejando de lado este tipo de educación que nació en los 70s. Aquí el problema está en lo que usted ha planteado acerca de que se descuidó mucho la educación de personal de salud durante muchos años y ahora parece que está sucediendo lo mismo. Y ahora viene el por qué está sucediendo esto. Nosotros tenemos un oficio que la dirección de este subsistema envió a los planteles que tiene fecha de julio pasado, en donde se les anuncia que ya no deben de recibir nuevas inscripciones. Quiere decir que nada más es liquidar los que están ahorita tomando clases y ya no se vuelve a inscribir a nadie. Esto es lamentable, sobre todo porque esta situación se da en la administración de Juan Pablo Arroyo Ortiz, que es el subsecretario de Educación Media Superior, y que en su paso por la UNAM, ahí es donde quiero hacer un poquito de historia, él implantó un plan de estudios neoliberal en la Facultad de Economía, y ahí es donde se empezó a infiltrar, posiblemente, por parte de los conservadores, la derechización de la universidad. Ahora este personaje está en esta administración, ha sido señalado por Francisco Báez Rodríguez, que es economista y director del diario La Crónica, como la persona que hizo o cambió los planes de estudios a neoliberales en esa facultad. Aquí la pregunta sería, ¿es posible que se pueda revisar? Porque ese oficio fue emitido en julio. Quiere decir que ya este semestre ya no se le permitió a estas personas, a los campesinos, inscribirse, dejando a un lado ya su posibilidad de superarse. Eso podría impactar, si ya no tienen ellos medios para estudiar, entonces lo único que les quedaría a lo mejor es migrar, y es lo que pues no queremos nosotros. ¿Sería posible revisar este caso con la mesa delfina para que se pudiera reactivar este subsistema de educación abierta en estos planteles? Sí, Leti Ramírez, que nos ayude y que se ponga en comunicación con la maestra Delfín para revisar, si te parece. Muy bien. Y ya por último, señor presidente, el diputado Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara, señaló que va a demandar, o más bien ya está hecho, a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por el delito electoral de negar la consulta para la revocación. Podría pasar algunos años en la cárcel si esto se diera. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sería todo, gracias. Pues ya es conocido el tema, la polémica sobre este asunto. Ojalá y se resuelva, ¿no? Yo creo que
tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte van a decidir. Y les diría que estoy optimista porque no se puede violar la Constitución. Si los legisladores aprueban, diputados, senadores, por 2/3 partes, un procedimiento democrático que tiene que ver con la revocación del mandato, no puede ninguna instancia gubernamental incumplir con ese mandato constitucional bajo ningún pretexto, consideración, excusa. Es un mandato constitucional que se tiene que cumplir. Yo más que nada lo que veo es que hay una actitud de enojo de quienes debieran facilitar, fíjense, el abrir los cauces democráticos, y por eso estas prácticas dilatorias, porque al final se tiene que hacer la revocación del mandato. Incluso es un tema tan importante y además tan claro en cuanto a que se trata de un mandato constitucional que si no se aprobó en el Consejo por unanimidad, sino fueron 6 votos contra 5, deberían, sobre todo el presidente, tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir, vamos a buscar opciones, porque lo más importante de todo es que se haga realidad la democracia y se cumpla con la Constitución. Son intereses superiores que no pueden quedarse de lado. No puede haber un interés personal o de grupo, por legítimo que sea, por encima de un interés superior, por encima de la democracia, por encima del pueblo, por encima de la Constitución. No puede haber nada. Ojalá y rectifiquen. Y es de sabios cambiar de opinión. Y sobre lo material, los recursos, convocar a las autoridades, convocar a los ciudadanos, ayuden todos. Vamos a hacerlo. Nada más disponemos de estos recursos y necesitamos instalar tantas casillas. ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno del Estado de México? ¿Qué gobiernos nos van a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar el gobierno federal? Todos ayudamos. ¿Cómo nos van a ayudar los ciudadanos? Pero se tiene que poner por delante lo esencial, lo básico, ¿no? Que lo demás es accesorio. Siempre hay algo fundamental y lo complementario o accesorio, pero en la vida siempre lo que cuenta es lo básico. Por eso se habla del espíritu y la letra. Entonces, aquí lo que hay que ver es cómo se rescata, se exalta, ¿no?, lo básico, que es el que la gente pueda expresarse. Y acerca de que si nosotros podríamos hacerlo, claro que sí, pero lo más conveniente es que haya un acto de rectificación del mismo INE. Porque no tienen razón. ¿Para qué esperar que el Tribunal Electoral o que la Suprema Corte le enmienden o le corrijan la plana? Sería muy bien visto el que en estos días elaboren un plan alternativo. Es decir, sí tenemos problemas. Hay un texto de Fabricio, ponlo a ver, para que vean lo que propone. Claro que en todo esto pues hay polémicas y hay piques, ¿no? Porque es natural también, y él lo dice de manera, sí, con cierta ironía, pues, pero él es un buen escritor y es un hombre inteligente, como muchos. Nosotros, el movimiento liberal va ganando porque tenemos millones de mexicanos. También son millones, ya, los opositores, el conservadurismo. No son pocos, son millones. O sea, no es así minimizar, no. Pero les ganamos en creatividad, en capacidad de argumentación, porque hasta los intelectuales conservadores se han apagado, ya no tienen imaginación, ingenio, talento. Te digo cómo ahorrarte más de 1,000 millones. Usa a los integrantes de casilla de la elección anterior. A lo mejor quieren, ¿no?, participar. Ni sorteas ni capacitas. Ahora dame un salario de asesor. Bueno, porque tienen muchos asesores ahí. Ustedes saben que aquí hay una ley de austeridad y ya no hay asesores. Se terminaron los asesores. Cuando llegamos al gobierno, habían asesores en todas las dependencias. Ahora nada más quedan 5 formales, que son los que coordina Lázaro Cárdenas Batel. Pero todas las secretarías tenían asesores. Como todas las secretarías tenían direcciones de comunicación social. Casi todas las secretarías tenían oficinas de protección de derechos humanos. Que no se puede tener una. Ahora estamos todavía con la reforma administrativa porque tenemos 3 grandes imprentas en el gobierno. ¿Qué no podemos tener una? Y ahí hacer todo el trabajo del gobierno. Pero bueno. ¿Cuántos asesores tendrá el INE? Pues que se pongan ahora como una especie de taller, que los convoquen a buscar opciones alternativas. Bueno, ya. Amor y paz. Y es buena noticia y ya nos vemos, Mañana, sin falta, ustedes. Tú tienes la palabra, mañana. Y, por favor, estamos Sí. Felicidades.